Estuvo en 2014 frente a los hombrecillos verdes de Crimea. Está en 2023 frente a los buriatos que ocupan ilegalmente Ucrania. 9 años de guerra vistos por los ojos y la cámara de uno de los mejores fotoperiodistas del mundo, el ganador del premio Pulitzer, Manu Bravo. Desde Crimea a Robotine, ¿cómo ha cambiado la guerra en estos 9 años? ¿Qué ha supuesto y qué supone esta guerra para Ucrania? ¿Resistirán el embate de Rusia? Lo vemos todo en el siguiente vídeo. Bienvenidos a Crónicas de la Estepa Rosa. Hoy con un invitado al que realmente hacía mucho tiempo que quería tener, y es Manu Bravo, fotoperiodista, ganador de un premio Pulitzer, cosa que dentro de este mundo del fotoperiodismo es algo que abre muchas puertas y demuestra la calidad como profesional, y que ha trabajado con AP y que ahora lo vemos en la guerra trabajando con el Wall Street Journal. Manu, bienvenido a Crónicas de la Estepa Rusa. Hola, ¿qué tal, Jojo? Gracias. Tienes, aparte de que tu currículum has recorrido mil y un batallas y mil y un guerras, tú eres de los periodistas que llevan Ucrania desde el principio, desde el 2014. Sí, a ver, yo no estuve en Meidán, que supongo que luego igual también por eso he seguido así con cabezonería, porque, bueno, básicamente pues porque me saqué el hombro de sitio celebrando mi cumpleaños y no pude ir. Pero empecé en Crimea. Yo, vamos, fui a Crimea, aún un poco renqueante, y ahí estuve trabajando, pues yo creo que como 15 días o así, hasta que terminó el referéndum. Vamos, entré en Crimea siendo Ucrania y salí de Crimea siendo Rusia. O sea, que Por así. tropezaste de pleno con los hombrecillos verdes. Sí, de hecho fui a hacer una historia sobre los prorrusos, porque nadie estaba hablando de ello. O digamos que estaba un poco marginal. Y coincidió que leí una historia en la Nueva España, que había un prorruso que era sobrino nieto de Aída Lafuente, que sus familias, bueno, sus abuelos se habían exiliado allí, tal y cual, y aprovechando esta conexión asturiana, dije, pues voy a ver si consigo el contacto, le escribo y tal. Y la verdad que el tío, Alejandro Meduselsky se llama, se portó muy bien conmigo y nada, y estuve haciendo una historia sobre su milicia ciudadana, por decirlo de Ujú. alguna manera. ¿Y qué era lo que había allí? Porque todo el mundo habla de, bueno, sí, fue una obra, un golpe de mano maestro de Putin. Eh, ¿Cómo viviste aquellos días? A ver, son sobre todo, a ver, en términos de, pues inquieto porque no sabías muy bien quién era quién, ¿no? Es como que todo el mundo es lo mismo, pero nadie piensa diferente, entonces no sabes, o todos piensan, o bueno, no sabes muy bien cómo dirigirte a ellos, ¿no? Si qué tal ucraniano o qué tal ruso, y según cómo lo digas, como está todo el mundo tan tenso, igual te cae un bofetón. Y bueno, pues lo que ves es pues muchos civiles echados a la calle, eh, casi todos mayores, tengo que decir, que esto es una tónica general que luego se repite también bastante en el Donbass. Eh, y bueno, pues un ejército ruso, los niños del Instituto Pushkin, que decía Mikel Ayestaran, eh, pues joder, pues obviamente bastante más moderno de la imagen que podía tener yo que de guerras anteriores, ¿no? Y rodeando los cuarteles, digamos, en segundo término. Lo primero lo rodeaban los civiles, cuarteles del ejército ucraniano, y luego, digamos que detrás estaban estos señores con los Tiger, con equipamiento moderno, etcétera, etcétera. Y luego dentro, pues unos regimientos del ejército ucraniano que llevaban el pantalón de la marina, la chaqueta de aviación y parecía que yo un poco, pues me recordaba más a los rebeldes libios que a un ejército Ujú. propiamente dicho, pues los restos del ejército soviético, ¿no? Básicamente. Y bueno, la verdad que en aquel momento, pues no sé, al final, salvo puntuales situaciones en algún momento,
tampoco es que se viviera así mucha violencia, eh, pero bueno, obviamente, pues quiero decir, no se vivía una violencia física, pero los elementos para reprimir cualquier conato digamos, De protesta. sí, pues no lo sé, de mala hostia por parte de los ucranianos, pues estaban ahí. Recuerdo que sí que fui a algunos funerales de tártaros, porque los tártaros se identificaban bastante con los ucranianos, y activistas tártaros pues se los pasaron a cuchillo, desaparecían y tal. Recuerdo ver chetniks también haciendo chetniks serbios, haciendo algún checkpoint en la entrada de Odessa. Bueno, pues así cosas como bastante curiosas y un poco anacrónicas, por decirlo de alguna manera. ¿Qué cojones pintó un chetnik en 2014 ahí? Bueno, pues ahí estaba. Y empieza la guerra, digamos, la primera guerra del Donbass. ¿Y estás allí varias Y veces? luego vuelvo a casa, pues no sé, pues igual un mes o así. A principios de abril me voy a Donetsk. Y cuando llego a Donetsk, pues lo que veo básicamente es una ciudad súper moderna, porque tú ten en cuenta que allí pues habían tenido una Eurocopa pues en 2010, si no Sí, me sí, equivoco, sí, 4 años o antes, sí. en 2008, bueno, no recuerdo, 2008, ¿no? 2010 fue el Sí. Mundial, O el 2008, 2012, no me acuerdo. Bueno, sí, pero hace muy poco tiempo. bueno, por ahí, por Sí. ahí. Entonces, bueno, pues joder, me acuerdo llegar a un aeropuerto, bueno, pues discretito pero moderno. Me acuerdo de pillar el tranvía, de centro de la ciudad, joder, pues con sus tiendas, sus bares, sus restaurantes. Fui a un partido del Shakhtar, un pedazo de estadio ahí de la hostia. Y luego, pues nada, pues también recuerdo que había determinados edificios municipales y de gobierno, pues ocupados por estos prorrusos. Y luego había pues determinados pueblos pues que ahora pues son bastante, que pues Kramatorsk, Slaviansk, todo esto estaba ya en manos de prorrusos, de milicias, eh, en los que había pues obviamente bastante mercenario. Ujú. Eh, y bueno, pues unas fuerzas de seguridad ucranianas bastante eh, pues venidas a menos, de baja moral, sin saber muy bien a qué no obedecer, porque también dentro de la policía pues habría había sus dimes y diretes y sus bandos. Y bueno, pues nada, pues estuve allí viendo un poco cómo iba subiendo la tensión, ver manifestaciones pro-ucranianas reprimidas. Tengo que decir que muchos de los prorrusos que había, o sea, por ejemplo, yo creo que esto es el día el 1 de mayo, que se celebraba el Día del Trabajador, la manifestación obviamente es prorrusa y ves ahí, pues yo qué sé, contradicciones, como ver la bandera zarista con banderas con la cara de Stalin, la hoz y el martillo, y acabar todos pues rodeando lo que eran los edificios el edificio de la fiscalía. Básicamente cuando lo toman lo queman, porque los que estaban ahí, muchos de los que dirigían, sus archivos estaban ahí. O sea, quiero decir, iban a limpiarse el expediente. Ujú. Eh, y nada, y luego pues recuerdo, pues no lo sé, el ejército ucraniano al principio, pues Es decir, recuerdo, ¿cómo estaba el ejército ucraniano en aquella época? buah, aquello era pues los restos que habría dejado el ejército soviético allí. Pues, pues VIPs, cacharros, ya te digo, digamos que el uniforme, no había una uniformidad en los uniformes. Ujú. Un pueblecito cerca de Slaviansk y iba una columna de blindados del ejército ucraniano y salió la gente del pueblo, insisto, otra vez casi todos mayores, y, y allí se bloqueó la columna y me acuerdo que llegamos unos cuantos periodistas y estaba el jefe de la unidad aquella pues negociando con gente del pueblo, los soldados subidos en los carros. Me acuerdo de estar hablando con uno que estaba casi llorando diciendo yo no me he metido al ejército para matar a mi gente. O sea, era un periodo muy confuso. Y me acuerdo de llegar pues un par de todoterrenos con tíos enmascarados prorrusos
negociar con el jefe de la unidad y se fue una unidad entera prisionera, con 8 tíos enmascarados. Y esos fueron los primeros blindados que tuvieron los rebeldes en Slaviansk. Ujú. O sea, era. Y yo entiendo que mucha de la gente que estaba al mando del ejército ucraniano en aquel tiempo, pues obviamente son gente que empezó en el ejército soviético. Sí, que Y tenía sus simpatías por... sus lealtades eran cuestionables, muy cuestionables. Ujú. El, a lo largo de estos años de la guerra del Donbass, la propaganda rusa siempre ha dicho que, bueno, que Ucrania bombardeaba, que había 14.000 muertos. Tú has estado sobre el terreno. No sé si has podido ver los dos lados a lo largo de este Sí, tiempo. sí, sí, es la única guerra que he cubierto que había determinados pasos y con los permisos adecuados, que lleva su tiempo, podías, podías cubrir, podías cruzar por Ujú. estos pasos y o sea, yo la batalla de Balsevo la empecé con los prorrusos, rusos, qué cojones, porque aquí había una unidad de Buriatos entera con BMPs y lanzacohetes y tal, también otra vez sin banderita, y la terminé con los ucranianos. O sea, Ujú. es una batalla que he cubierto de los dos lados. Que los ucranianos bombardeaban Donetsk, joder, a ver. Ya, pero esas cantidades, esas cifras que luego la ONU, por Hay ejemplo, ha 14, desmentido. claro, hay catorce Sí, mil muertos, hay 14.000 muertos en ambos bandos. O sea, una cosa es que tú digas que, claro, 14.000 muertos los hay, pero si las estadísticas están ahí, o sea, ¿qué quiero decir? Si el problema de la propaganda es que funciona por la pereza intelectual o la poca curiosidad de la gente, o porque la gente básicamente tiene un relato en la cabeza y coge los datos como le interesan, pero vamos, solo tienes. Yo esta discusión la he tenido en Twitter con un montón de gente en sí. las conferencias que Tus, doy. tus Twitter son Sí, bastante incendiarios, sí. sí, 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 a mí me encanta. Luego, esto es lo que no saben, es que yo estoy aburrido en el coche yendo de Kiev yo qué sé, a Dnipropetrovsk y tengo 4 horas que matar. Entonces yo me meto ahí en el coche y me están llevando, discuto un rato y cuando apago y me voy a comer un helado. Quiero decir, son mi entretenimiento kilométrico. Eh, entonces, pero bueno, entonces, y esto lo llevo a las conferencias también, porque sé que siempre viene alguno por ahí que no viene a escuchar, que no viene a ver las fotos, viene al turno de preguntas a ver si me toca los cojones. Pues esto es muy fácil, porque las estadísticas están ahí, y luego las estadísticas es que lo cojonudo es que esas estadísticas también están dadas por DPR y por LPR. O sea, quiero decir, por las dos repúblicas, yo les digo República Bananera uno y 2, pues, pues esas dos también tienen los datos y esos datos están ahí. Ujú. Entonces, eh, Ya, el que ¿qué me quiera decía? creérselos, que se los quiera. Y no quieres, pues Sí, no. o sea, que es que ellos, o sea, si tú coges los datos que tienen ellos, son sinceros, ¿entiendes? Ujú. Y los ucranianos también, y los cruzas y dices, hostia, fíjate, exactamente los 14.000 que dice la ONU, que dice la OCHA, que patatín, que patata. Pues están ahí. Pero de los dos bandos. ¿Eh? Exactamente. Entonces tú, y además es que va más o menos a mitad y mitad. O Ujú. sea que no. Y bueno, pues obviamente, como en todas las guerras, la población civil se las lleva, se las lleva gratis. Pero bueno, yo es lo que, joder, yo es lo que decía, al final de 2008, de 14. 2014 a 2022, yo creo que es un conflicto en el que, o de los conflictos, digamos, en el que se veían, ¿no? Pues que no era un escarnio, o sea, era como un conflicto congelado, Ujú. por decirlo de alguna manera. Si seguías, me acuerdo de seguir la página esta de UA Maps, porque iba ahí bastante, entonces ibas mirando, a ver, y te decía, bueno, pues se han saltado el alto el fuego 53 veces en toda la línea, 2 soldados ucranianos heridos, uno muerto, o sea, era un goteo constante, pero era un goteo, Ujú. no es la catarata de muertos que tenemos ahora. Ujú. Y llegamos a febrero del 2022. ¿Y qué te encuentras cuando llegas allí? Primero, ¿qué te encuentras eh, tanto en la parte civil o los civiles o los ucranianos, tanto y en el ejército? ¿Cómo ha cambiado ese ejército de lo que tú conocías? A ver, yo he ido viendo cambiar, yo lo he ido viendo cambiar, Ujú. porque al final he ido
digamos, por así decirlo, Ha pues seguido todo el proceso, ¿no? cada año, pues al menos una vez. Ah, La última vez que estuve allí fue en 2019. Luego vino la pandemia y luego yo pensé que me había retirado de la fotografía de conflicto. Y bueno, pues hombre, lo que ves, mira, yo fui el día 4 de febrero para allá, que estos son 20 días antes, si no me claro. equivoco por ahí, Sí. hacer un trabajo para una ONG checa que trabaja ahí en el Donbass. Y entonces, pues trabajamos mucho en Marinka, Avdiivka, con población civil que vive en Pisky, población civil que vive, digamos, en las zonas grises, ¿no? En la zona de combate. Y, y bueno, pues eh, y luego también hice un Embed con una unidad del ejército ucraniano y hombre, pues sí que sigues viendo determinadas historias, ¿no? Pues soldados jóvenes que en edad militar, pero luego de vez en cuando ves algún paisano de 50 años ahí que dices, pero bueno, yo qué sé, pues allí les dejan alistarse y hacer la mili cuando toque, tienen una guerra. Pero bueno, sí que ves que los mandos, pues digamos, desde teniente para arriba, son gente que ya ha hecho la carrera militar, que ha sido entrenada bueno, pues por militares extranjeros, en su mayoría estadounidenses, que están puestos en las tácticas OTAN más o menos. eh, bueno, pues yo qué sé, pues que te puedes comunicar con ellos en inglés, más o menos también. Y ves, pues el equipamiento no tiene nada que ver con los cascos de latón que llevaban en 2014. Ujú. ¿No? Es decir, los chalecos no son los mismos, digamos que ves que el equipo, pese a tener todavía armas, porque no se ha tirado nada, eh, sí que ves que hay determinados cambios en el equipo táctico y en el uniforme que dices, bueno, pues esto va modernizando las botas, el chaleco, quiero decir, llevar un chaleco de aquellos de planchas de metal, como los que hemos visto en miles de vídeos que llevan los rusos, que se agujerean con nada, a llevar un táctico con unas placas de 800 gramos de nivel 4 que tal y cual, pues, hombre, hay una diferencia notable cuando tienes que estar cargando con ello todo el día. Entonces, bueno, pues vas viendo este tipo de avances pequeñitos, pero hombre, sí, si te soy sincero, yo pensé que los iban a barrer. Ujú. Es decir, cuando tú llegas 20 días antes a esas zonas que están al límite, entre esa zona gris que tú dices, ¿ahí se olía que iba a haber guerra o todavía había esa esperanza de que, bueno, a lo mejor se echan para atrás? Yo, cuando empiezo a notar o sea, hago esta historia y de hecho cuando hago el Embed estuvo súper tranquilo, no, casi no, pues alguna escaramuza por la noche desde de trinchera a trinchera y con ametralladoras de estas grandes y tal, y luego vuelvo a Kiev un par de días y ya me cambio, me meto en encargo con el Wall Street Journal y me mandan otra vez al este, y en esos días que son alrededor del 18, 19. Yo recuerdo que está Putin dando aquel discurso de ida de pelota de Ucrania es esto y bueno, toda esta movida que el escritor que habla ruso estaba poniendo unas caras mientras cenamos que digo, me estás acojonando. Y recuerdo que a partir de aquel día, el día siguiente yo fui al frente en una zona que está, pues mira, ahora están ahí a hostias, que se llama New York, el pueblo. Y estuve por ahí y recuerdo que, vamos, o sea, la intensidad de artillería que se cocía por ahí era bastante impresionante. Vamos, yo no veía nada ya igual desde 2015 que no veía esa intensidad. Pero para serte sincero, yo personalmente pensé que sí iba a ser una guerra limitada al Donbass. Ujú, O sea, yo soy de los que pensaban que eran dos borrachos ahí a la puerta del bar porque me sujetan. ujú. Y me la comí con papas. Bueno, como yo también era de los de que pensaba que en el último momento se podían echar para atrás, que habían hecho la demostración de fuerza y también me la comí entera. Y en este tiempo, hasta lo que llevamos de guerra, ¿cuáles son las mayores diferencias o qué has notado más del comienzo a ahora? A ver, bueno, Si hay pues el algo que ya te comienzo, llama la atención, ¿eh?
Sobre todo, a ver, sobre todo el pánico de los primeros días. Eh, o sea, a ver, yo Kiev es una ciudad que he ido bastante, que yo qué sé, pues tengo mis conocidos, mis amigos, los sitios a los que me gusta ir, ¿no? Y de repente, pues ver todo aquello desaparecer, el toque de queda, y joder, pues el día 24 a mí me pillan el Donbass, el día 23 y el de seguridad, el jefe de seguridad nos dice que salgamos de allí, que tal, que tuve ahí una pelea con él porque yo no me quería ir, porque, bueno, movidas. Y al final llegamos hasta Uman, pensando que Uman era seguro a las 3 de la mañana. Y a las 4 de la mañana, bueno, pues ahí en calzoncillo me va a meter a la cama, miro el Twitter y de repente digo, hostia, que declaró la guerra. Pues a los 5 minutos, aviones sobre Uman, bombardeando un aeródromo que hay ahí, tal y cual, digo, hostia. Pues, y el día siguiente, y fui para Kiev y me acuerdo, o sea, pues otra vez, el carril para entrar a Kiev con Manolito y el carril para salir de Kiev, un atasco de la de Dios, que duró días. Y bueno, qué sé, ya me acuerdo llegar ese día, habían bombardeado Kiev, el día siguiente por la mañana ir hacia la zona de Irpin, Bucha, eh, Hostomel, y claro, ya estaban ahí. O sea, ya escuchaba, ya veías a la gente toda nerviosa, los civiles armándose, eh, construyendo pues ahí en las afueras, construyendo barricadas, trincheras, voluntarios vestidos de civil con la cintita amarilla y tal, pues era mucha gente asustada, en la estación todos los días mogollón de gente pillando trenes para el oeste y yo qué sé, era una situación de pánico. Es una ciudad de 6 millones o 5 millones de habitantes que puede tener en pánico total. Ujú. Y en el frente, cuando tú ibas con los soldados, con la gente, esos voluntarios, ¿había también ese pánico o había voluntad de resistir a ultranza? No, 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 hostia, esto es indudable. O sea, la gente, yo me acuerdo, pues esto debe ser al tercer día o así de salir y ver colas inmensas de gente de todas las edades, mayormente paisanos, pero también había paisanas, y todos haciendo cola para pillar un fusil. O sea, que esto llegó a ser hasta peligroso, porque al final el más tonto del pueblo tenía un Kalashnikov. Y esto, bueno, no, te puede complicar un poco la existencia. Checkpoints en las calles, la chavalada echada, o sea, la voluntad de resistir era indudable. O sea, si hay algo que ha conseguido Putin con esta invasión, es que el sentimiento, digamos, de pertenencia, el sentimiento patrio, digamos, el ardor nacionalista que en Ucrania, y yo me acuerdo, pues en 2019, que llegabas a Kiev y hablabas con la gente joven del Donbass y decían, mira, por culo al Donbass se lo regalamos. Ya no. O sea, ya no. Esto ha cambiado. Y en cuanto se han sentido amenazados, entonces la gente, y esto sigue existiendo. O sea, esta es la historia. Obviamente, pues, Quizá, pues quizá, quizá puede ser ese, en mi opinión, ¿eh? Yo desde luego, quizá el cambio más grande ha sido esa mentalidad del 2014 al 2022. Esa, sí, esa decir, bueno, no sé por qué lucho y ahora sé por qué lucho y por qué quiero luchar y por qué quiero resistir. sí, porque ahora ya ni siquiera, o sea, y ahora ya es por la supervivencia, ¿entiendes? Y cuando a ti te quieren matar por, yo qué sé, digo, me quieren matar por ser del Sporting, pues más del Sporting voy a ser, ¿entiendes? Y más voy a defender a los míos y más me voy a cerrar en esto. Entonces, al final, pues esto es la gran diferencia es esta, o sea, gente, yo qué sé, gente que ya te digo, que no estaba, digamos, diseñada ni se habían concebido como resistencia, como militares, como, yo qué sé, hasta hipsters, tío, que han cambiado, que dicen a tomar por culo y se han vuelto unos guerrilleros de la hostia. Entonces, eh, toda esta historia, pues, joder, pues al final, pues gente que hablaba ruso como primera lengua, esforzándose por hablar el ucraniano como primera lengua.
¿Entiendes? Ujú. Este tipo de reacción, ¿no? Antes hemos hablado de la propaganda, las cifras de la guerra. Cuando hablaba los discursos de Putin, siempre ha abogado por, bueno, ha dicho como excusa el nazismo, el neonazismo del régimen, lo que llaman el régimen de Kiev, el proteger a la minoría rusa porque no se respetaban sus derechos. En todos tus viajes por Ucrania, ¿has visto ese nazismo del que habla Putin? ¿Has visto que si alguien hablaba en ruso, no sé, le daban palizas, no sé, algo Mira, que pudiera siendo acercarse? sincero, me ha costado mucho y todavía me cuesta al oído. Quiero decir, yo me hablan ucraniano, me hablan ruso. Pues ahora sí que hay determinadas palabras que digo, ah, vale, ucraniano o ruso. Pero, joder, dentro del ejército ucraniano hay mucha gente que habla en ruso. Sobre todo la gente que es del este, la gente, tío, joder, pues toda la zona de Kharkiv, toda la zona del Donbass, gente de Odessa, pero que son, hostia, pues bueno, pues no lo sé, parece ser que se hicieron unas leyes, que no sé qué, no sé cuánto. Pero joder, yo no he visto a nadie ir pegando palizas por hablar porque alguien hable en ruso. Y de hecho, bueno, pues quiero decir que para muestra un botón, ¿no? Cuando entraron en Mariupol, la gente de Mariupol no estaba muy contenta cuando intentaron entrar en Kharkiv. Claro, estos esperaban que les tiraran flores, como a los nazis en Austria. Y les tiraron flores de racimo, sí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, ahora, que hay nazis? Sí. Y en el fondo sur del Bernabéu. Es decir, mm, eh, es una ideología que pulula por muchos sitios de Europa. Aquí no sé cuántos asientos tienen en el Parlamento, gente slightly nazi. Ujú. Bueno, O, en el bando ruso también. bueno, pues quiero decir, es que justificar una guerra en eso, o sea, a mí es que me parece que gente adulta que pueda comprar ese argumento, a mí lo que me preocupa es que haya tanta gente comprando este argumento en mi país, porque es que me parece como muy naif, muy estúpido, me parece. Entonces, eh, no lo sé, quiero decir, pues yo, joder, no creo que es un país que tendrá muchos defectos, Ucrania, pero no creo que ninguno de esos defectos justifique una invasión. Ujú. No lo creo. O sea, como si tienen, no lo sé, es que me parece, y luego lo de ir a defender minorías es que me parece ya como un argumentito un poco usado. Y me suena de antes. Me suena de antes. Y, y bueno, sobre todo, pues eso, minorías que creo que no se sentían en ningún momento agredidas, que podía tener pues sus dimes y diretes políticos, como se puede tener aquí problemas o se pueden generar tensiones con el uso del catalán en las escuelas. Joder. Ujú. Pero esto es como si por el uso del catalán en las escuelas resulta que llegan los franceses y dicen, hostia, espérate, vamos a defenderlos, para allá que voy. Pues no me centra, no me centra. ¿No? Ujú. Y bueno, que los hay. No, es innegable. Pero también hay anarquistas, ¿no? Y también hay comunistas y también hay gente normal. Y lo que sí que está claro es que al final, pues grupos nacionalistas o de marcado corte nacionalista, como puede ser Azov, etcétera, etcétera, pues para todos estos son nazis. Y también es cierto que todos estos grupos, yo creo que de no ser por Azov, pues el Donbass estaría perdido hace ya bastante tiempo, Ujú. ¿no? Entonces, también hay que ver un poco, no lo sé, qué quiero decir. Están. Ahora, creo que si se mete uno a hacer el análisis, tiene que ser en profundidad. No es algo que venga de ahora. Hay que analizar la relación de los soviéticos con los nacionalistas ucranianos. O sea, es un proceso histórico que no se puede coger, nada, mira, hay nazis y han ido a matar a gente al Donbass. No, no me parece que es un ejercicio bastante perezoso. Ujú. En tu trabajo como fotoperiodista y habiendo recorrido, me imagino que prácticamente todos los puntos calientes de Ucrania, ¿qué ha sido lo que más te ha
impactado, marcado, llamado la atención? ¿Algún lugar, alguna escena? No, es que ¿O hay tantas ya que no se pueden recordar? a mí lo que yo es que no había visto, no, no, o sea, es que estamos hablando de una guerra que no, o sea, que mi abuelo igual la podía concebir, ¿me entiendes? O sus abuelos. O sea, yo el nivel de destrucción, el nivel de muerte, el nivel es acojonante. O sea, de ciudades que desaparecen directamente. O sea, a mí esto me tiene, el número de bajas es acojonante. Y estamos sabiendo, pues, yo creo que poquitas porque todo el mundo trata de mantener la moral alta, ¿no? Pero bueno, lo que más me impresiona es un poco, bueno, lo que me impresiona en todas las guerras, o en casi todas, es el ataque descarado a la población civil. O sea, vuelvo a lo mismo. Si vas a liberar a alguien, hombre, pues no creo que en la tiendita donde se reunían ayer después de un funeral, no creo que vayas a desnazificar allí, ni a liberar a nadie. Has ido a matar y como un hijo de la gran puta. Y esto que se repite constantemente me tiene bastante impresionado, porque, y luego pues hay circunstancias, por ejemplo, pues no lo sé, cada vez que tengo la oportunidad de cruzarme con un prisionero de guerra ruso, el nivel del lavado de cerebro que llevan es interesante. Y el nivel de pobreza intelectual que manejan también es interesante. O sea, esa gente la tienen bajo una bota muy, muy pesada. O sea, ¿Qué te cuentan estos prisioneros de guerra? bueno, pues muchos flipan, ¿no? Porque cuando les pillan, pues resulta que, o sea, yo los campos de prisioneros se visita uno nada más, pero luego en el frente, pues obviamente cuando hay prisioneros, alguno ha pillado. Bueno, eso es una situación un poco más tensa, pero claro, o sea, yo estaba hablando con prisioneros en los campos estos y dice, yo no vuelvo para Rusia, dice, si tengo cama, tengo 3 comidas al día, estos eran los nazis que íbamos, o sea, pues se les cae un poco la venda de los ojos, ¿no? Pues de repente resulta que tienes un ejército, un país que vas a combatir y te está tratando, pues, pues de acuerdo a la Convención de Ginebra, que esto en el otro lado no sucede. O sea, Ujú. no sucede ni con sus propios soldados, joder. ¿Entiendes? Wagner te pega un martillazo en la cabeza y a correr. Entonces, Por ejemplo, ¿qué tipo de, o sea, ya sé que es complicado, pero ¿hay algún rasgo que puedas, de estos prisioneros que te has podido tratar o ver, de zonas? Hablábamos de Buriatia, ¿no? Hablábamos de... muchos buriatos, la gente blanca que hay, hombre, obviamente, pues hay mucho prisionero, hay prisionero ya previamente. Hay, hay mucha gente de campo, hay mucha gente que no se les ve que hayan tenido unos estudios de la hostia. O sea, me parece, a mí me da la sensación, no conozco Rusia, pero me parece que salvando las zonas, determinadas zonas de Moscú, San Petersburgo y grandes ciudades, el resto debe ser un país jodido para sobrevivir. O sea, que el mayor esfuerzo que tú haces en esta vida es sobrevivir. Es que tienes poco tiempo libre para leer, para no sé qué. Y luego creo que pues me da la sensación de que tienen pues, gente que les ves pues con un nivel de cultura bastante bajo. Y en tu día, en tu trabajo diario, para el que no lo conoce, ¿cómo es un trabajo de un fotoperiodista en conflicto? ¿Cómo eliges, por ejemplo, los lugares o te eligen o te llevan a los lugares o puedes elegir tú? ¿Tienes cierta Bueno, libertad? a ver, es complicado. Si, no, o sea, no es que digas, pues ahora quiero ir aquí y voy. Lo peleas, tienes que convencer, tienes que hablar con oficiales de prensa, tienes que hablar con, si lo quieres puentear un poco, pues conocer a alguno de una unidad y que te meta. Pero bueno, lo que vamos haciendo un poco es planificar las historias. Pues eso, vas haciendo una y pones al fixer a planificar, a conseguirte el acceso para la siguiente. Muchas veces también pues vas a lo que te sale, ¿no? Que al final no deja de ser interesante. Y luego muchas veces pues es la realidad la que te peta en la cara, ¿no? Yo qué sé, pues estás ahí en Konstantinivka, peta el mercado y te vas cagando leches. Entonces, bueno, pues es un poco de todo. Hay una parte de planificación, hay una parte de improvisación,
tienes que tener un poco en la cabeza, pues igual tienes algo planificado, pero si pasa algo, pues tienes que decidir, pues mira, esto que espera mañana, porque esto no puede esperar. Y bueno, pues yo buscando un poquito también tener algún día de descanso para que no te pete la cabeza, que estés ahí en el hotel y tal, pero bueno, esta es un poco la dinámica. O sea, y cuando estás en terreno, pues si voy 30 días, son treinta días, 24 horas al día que estás currando. Pues mira, el último viaje ahora salía por Odessa porque quería estar tranquilito y hay un buen hotel ahí y tal, y a 700 y empezaron a bombardear, que fue el día que le pegaron al hotel del puerto. Y ahí estuve haciendo fotos de antiaéreos y drones desde la azotea del hotel, Ujú. fotos que no se pueden publicar, pero así las haces y luego te acercas hasta el sitio donde ha petado, hablas con los militares, intentas entrar, no te dejan, te vas a las escaleras estas Potemkin, hacer las fotos desde arriba. Bueno, pues eso, y eso era el día que yo me iba a relajar porque al día siguiente salía por Moldavia, pues no te relajas, te Mm, jodes. ujú. Pero bueno, pues Ética. Y cuando hablas con los soldados, esto es una pregunta que hago a todos los periodistas que estáis por la zona, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que necesitan? pues a ver. Yo creo que es un poco lo que todos sabemos ya, ¿no? La gente pues piden mejores armas, piden visión nocturna, eh, piden que te den los F-16 cuando no les habían dado los Leopard para sacar cualquiera de un tanque que te veía o europeo, Leopard. Pues lo que piden son mejores armas para poder terminar cuanto antes, porque a nadie le gusta estar ahí. O sea, aunque tengan la moral alta o estén defendiendo su casa, pues al final es mejor estar en tu casa que estar defendiéndola. Ujú. ¿La moral sigue alta? La Después moral de sí ya es un alta. año y medio, casi 2 años ya. A ver, en general sí. Quiero decir, no, tampoco creo que les quede otra. Obviamente, pues hay momentos puntuales, porque al final, pues no ha dejado de haber ofensivas fallidas, no deja de haber mandos incompetentes que mandan a gente al matadero. Entonces, bueno, pues no deja de haber situaciones puntuales en las que te zurran y vuelves gachu, ¿no? Mm. Vuelves un poco con el rabo entre las piernas para la retaguardia y tal, pero por lo general yo no veo que decaiga, digamos, o sea, tú cuando hablas con ellos, es que este es el cambio, es que antes estaban dispuestos hasta dejar el Donbass como estaba y ahora es que hasta Crimea quieren. Y Mm. esto es un cambio importante. Esto es Mm. un cambio importante y yo creo que también, pues, eh, sentir un poco, ¿no? Pues el apoyo y el aliento de la gente de fuera, pues creo que también les ayuda bastante. O quiero pensar, no lo sé, esto igual es un poco de wishful thinking. Ujú. No sé si has podido estar por la zona donde está ahora, bueno, la zona de Robotín y todo eso, donde está, digamos, el gran peso de la ofensiva, porque, claro, y parece que la ofensiva sí, pero no. Hay ofensiva, A pero no ver, han conseguido nada. No sé si has está podido estar jodido el por ahí. acceso. Está jodido el acceso porque hay una de las cosas, y esto me empieza a poner un poco de mala hostia, empiezan a tener bastante afán de control de la narrativa. Y esto, como periodista, me empieza a tocar un poco los pies. También es cierto que obviamente pues es una situación bastante delicada y no es la primera vez que una cagada de un periodista pone una unidad en peligro de muerte. Es decir, esto tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora se geolocalizan las fotografías con los vídeos con una facilidad pasmosa y todas estas cosas hay que trabajarlas con mucho cuidado. Yo, por ejemplo, cuando hago trabajos de primera línea, nunca o muy pocas veces se publican al día siguiente o incluso la semana siguiente. Es decir, muchas veces las hago con el compromiso de que hasta que no avancen o se mueva la posición, eso no se publica. Dicho esto, pues yo creo que, a ver, al principio de la ofensiva, que esto fue, si no me equivoco, junio o así, bueno, mayo, junio, eh, Belica Novosírka y tal, estuve allí y la verdad estuve haciendo un trabajo en los hospitales de campaña y los puntos de evacuación y era un destrozo, porque, o sea,
no sé cuántos chavales cojos, muchos. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Pues que si la táctica esa no te va, pues tienes que hacerlo de otra manera. Y con unas defensas así, pues yo imagino que al final más vale el espacio para adelante y salvando los recursos, que al final no son infinitos, ni los tanques, ni los BMPs, ni los muchachos. Es decir, más vale ir despacito y avanzar que ir que ir a tope y darte de hostias tú solo casi. O sea. Y bueno, pues a ver, yo es que creo que, por un lado, la prensa, los opinadores y todo el mundo esperaba un poco no sé, como una caída como el año pasado en el norte, en Kupiansk, en Izum y tal, y luego en Gerson. Obviamente, eh, el ejército ruso lleva preparando defensas un año. Sí, ¿En que qué bueno, cabeza? que pueden ser los rusos, pueden ser así, pero oye, tontos no son. Sí, joder, vamos a ver, tío. Tontos no son, minas tienen a casco porro y al final estar a la defensiva, pues es bastante más sencillo. Es bastante más sencillo, sobre todo contra un ejército que no tiene fuerza aérea. Entonces, bueno, yo lo que creo es que en un momento dado, pues, pues todos estos opinadores que opinaban antes de que empezara la movida, eh, pues creo que no eran conscientes de muchas cosas. Y me da la sensación de que toda esa gente que dice que no se está avanzando, que no sé qué, no sé cuántos, son la gente, estos opinadores, que siendo la realidad que es, no quieren dar su brazo a torcer. Ujú. Pero, hostia, la realidad es que eso es una guerra de trincheras. Es una guerra de trincheras con muchos drones y mucha artillería, pero sin fuerza aérea, sin la capacidad para... bueno, pues yo no creo que lo estén haciendo mal. Yo creo que van despacito y asegurando, porque me da la sensación de que al final, pues si se rompe la línea, ahí sí que habrá que utilizar los Leopard. Ahí sí que habrá que avanzar rápido. Ahí sí que habrá que utilizar los recursos que se están metiendo. Entiendo que, que si los metes al principio de frente contra las defensas te vas a quedar sin ellos. Y luego si rompes, ¿qué vas a ir en bicicleta? Con los Ujú. japos. Ay, bueno. ¿Eres optimista? ¿O crees que vamos a lo que siempre se habla, ¿no? De un congelamiento, un Donbass 2.0 largo en el tiempo. A ver, yo es que ahí la verdad que lo confundo un poco con... Bueno, sí, me imagino que soy optimista porque tengo el wishful thinking pero a mí me da la sensación de que o sea, más, es que yo no sé cuánto puede aguantar Rusia, sí. O sea, es que en equipos, los equipos modernos, o sea, lo mejor del ejército ruso se fue a tomar por culo en los primeros días. Era con lo que iban a tomar Kiev en 5 días. Y eso se lo pulieron. Y ahora, o sea, los Movics no, o sea, igual para defenderte da, pero es que joder, sí, no lo sé, no lo sé. O sea, a mí me da la sensación de que va a quebrar por algún lado. Y en el momento que quiebre, creo que va a ser bastante más rápido. Lo que va a costar es quebrarlo. Eh, Dicho esto, ¿quién coño lo sabe? ¿No? Pero sí, yo soy medianamente optimista. Vamos, espero que en un año estemos de fiesta en Kiev. Ujú. Así de claro. Y hoy he tenido otra entrevista, he hecho a Sandro Pozzi para hablar sobre el apoyo de Estados Unidos. Y como periodista, ¿tú notas que la gente ya está cansada? O sea, que el público que antes demandaba información todos los días de lo que pasaba en Ucrania, ahora ya está otra vez Ucrania. Eh, sí, no. A ver. Eh, sí que noto en un momento dado por conversaciones con colegas y tal, cuando vuelvo, no sé qué, que la peña es que ya no lo ponen mucho por la tele. ¿No? Claro, bueno, es que, joder, igual la tele.
Es claro, si tu única fuente de información es la tele, pues hostia, pues entonces igual es que no te interesa demasiado. Yo creo que es un poco, pues sí, pues igual no les interesa mucho, igual están cansados, igual lo que más les interesa es que la gasolina, el gas y no sé qué, no sé cuántos. Eh, pero es que, joder, esto pasa con todo. O sea, llevo cubriendo guerras bastante tiempo como para darme cuenta de que tiene sus puntos álgidos y sus puntos bajos, que la gente pues sigue para adelante con sus vidas normales y cuando se acaba la novedad, eh, pues parece que les cuesta un poco más seguirlo. A ver, yo como periodista pues también lo noto, ¿no? Al final llevo yendo 2 años ahí seguidos, un mes sí, un mes no, más o menos, y llegan momentos en los que digo, hostia, pues casi que si me mandan un mes a Egipto tampoco me importaría ahora mismo, ¿sabes? Mm. Simplemente por cambiar el chip. Y cuando pasan cosas pues más específicas, más puntuales, más espectaculares, entonces sí, entonces, hostia, sube la adrenalina y vamos para allá, tengo que hacer las fotos, ¿qué tal? Entonces al final pues las motivaciones van así siempre. O sea, no sé, como cuando tienes el coche nuevo, pues te mola mogollón, cuando llevas 2 meses con el coche dices, hostia, va cómo mola el coche ese del vecino. Ujú. Y antes hemos hablado, para ir terminando, hemos hablado de propaganda. Eh, ¿Te ha sorprendido el nivel de propaganda rusa, la entrada que ha tenido, por ejemplo, en un país como España, donde políticos o gente, hablo del coronel Baños y toda esta gente, esa profundidad de la que habían llegado la propaganda? Como periodista, ¿te ha extrañado? ¿Te ha...? Lo que me... Sí, sí, la verdad que sí, me sorprende que haya... No, pues que haya tanta aceptación, digamos, por cosas tan, pues eso, que asusta, ¿no? Ver gente que ha tenido pues todas estas posibilidades que hemos tenido todos, más o menos. Hay una escuela pública, hay acceso a bibliotecas, eh, eh, no, pues el buscar un poco, pues o aceptar estas realidades, esta propaganda como realidad. Y sobre todo me asusta la arrogancia con la que te- pueden llegar a tratar a gente que llevamos trabajando allí, pues ahora mismo nada más y nada menos que 9 años haciendo otros más trabajos y yendo y viniendo, ¿no? Y bueno, pues responsables políticos que aceptan este tipo de realidades. Quiero decir, sí, asusta ver cómo ha calado, pero tampoco extraña porque llevan haciendo este trabajito despacito, despacito, ¿no? Con sus canales de televisión, etcétera, etcétera, han estado haciendo y vendiendo este trabajo. Pues yo creo que a todo este tipo de gente que por algún motivo está enfadado con la sociedad en la que vivimos y han decidido que cualquier cosa es mejor que esto. Yo eso es lo que digo siempre, mi sociedad está llena de mierda, pero la mierda que me están ofreciendo desde Rusia me parece peor. No, no sé, ¿me entiendes? Entonces, Sí, sí, bueno, sí, pues, entiendo perfectamente. Mm. pues sí, me sorprende que haya, me sorprende y no, que haya gente que está tan arriba que se dedique a comprar esto, a vender esto. Lo que no sé, y esta es la duda que tengo siempre, es si realmente lo piensan o, o, Los de o- pago. o es de pago, exactamente. No, es decir, el coronel Bedro Paños, que digo yo, hostia, es que cada vez que hay un revés, cada vez que hay un avance, cada vez que pasa algo, digamos, positivo para Ucrania, el día siguiente está ahí a fuego. Entonces dices, joder, esto es casualidad, te lo crees de verdad, te están pagando. Eh, entonces, claro, pues te estás intentando dar información en base a qué. Es decir, no has puesto un puto pie ahí, joder. O sea, es que no me jodas. Tampoco te estoy diciendo que por poner un pie ahí tengas la cátedra. Ya, pero por lo menos lo has visto. Pero chico, no lo sé, vete a comparar lo que estás diciendo, vete a compararlo. Si es que además si tienes tiempo libre, tío, o sea, está claro que tienes tiempo libre porque estás todo el día ahí.
del ordenador. Entonces, cógete un avión, te cruzas la frontera, te vas y lo ves. Y mira a ver si todas estas tonterías que estás diciendo tienen algún sentido con lo que se está viendo allí. Pregunta estúpida, ya creo que me sé la respuesta, pero al lado ruso no se puede pasar, ¿no? A ver, pues no lo sé, no he probado. No he probado, hace tiempo que no pruebo. Me imagino que igual por Moscú pidiendo las acreditaciones pertinentes y tal y igual. Ahora también sospecho que mi nombre debe estar en alguna lista que no me van a dar la visa. Dicho esto, yo el día que empezó la guerra decidí que ese lado no se cubría más. Yo no voy a poner mi vida ni en riesgo, ni voy a regalar mi talento ni mi compromiso para contar el lado del invasor. Esto es una decisión personal que seguramente eh, parezca que rompa las reglas de la objetividad y no sé qué, no sé cuánto, pero la verdad que siempre me lo he pasado por el arco del triunfo. La honestidad la tengo, Ah, y la objetividad es un cuento. Eh, yo aparte creo de que aquí, todo. bueno, yo por lo menos también soy de la idea de que en este caso hay un agresor y un agredido. Y es muy Ujú. fácil ver cuál es el agresor y cuál es el agredido. Y listo. Y ya está. Y ya está. Y no, y bueno, pues eso, que no, si tengo que poner mi vida en riesgo, pues voy a decir yo por qué y por qué relato. Ujú. Y ya para terminar, próximos destinos, ¿cuándo vuelves? ¿Tienes alguna cosa en la Pues cabeza? estoy esperando que me confirmen del periódico permiso para poder hacer un empotrado con una unidad ahí en el sur, zona de Robotín y tal. Eh, y en cuanto tenga la luz verde, pues tiro para allá. Pero nada, será un viajecito corto, espero. Y nada, luego pues proyectos por aquí, por España también tranquilamente que Otros necesito de disfrutar los de la ganas. fotografía sin estrés. Efectivamente, que en eso yo creo que pocas cosas debe haber más estresante que jugarte la vida ahí todos los días en busca de una foto. Sí, bueno, tampoco es todos los días y la Bueno, guerra puede ser realmente aburrida, por desmitificar un poco, que luego se piensan que aquello es un peligro constante, pero bueno, no deja de ser un estrés y bueno, pues al final a veces me apetece pararme delante de un paisaje o de una buena luz y tener las cosas, tomarme las cosas con calma. pues muy bien. Pues Manu, de verdad, gracias por haber compartido estos minutos aquí en Crónicas de la Estepa Rusa. Y como siempre os digo a todos los que estáis o bien en Rusia trabajando o bien trabajando en el conflicto, que os cuidéis mucho, que vuestro trabajo es impagable. O sea, que vuestro trabajo realmente nos acerca a los que no podemos salir de aquí. Gracias por traérnoslo y que os cuidéis. Pues así haré y nada, gracias a los que nos leen o ven nuestras fotos, que al final pues sí, es mucho más interesante tener público que Que hablar, mandar hablar al vacío. mensajes en una botella. Bueno, muchas gracias, Manu. Nos vemos. Un abrazo fuerte, cuídate, chao.